Bueno, hace 8 días estábamos hablando acerca de la vida de Saulo, ¿cierto? Saulo, más conocido como Pablo. Y estuvimos hablando acerca de ese momento después de la conversión, ¿cierto? Entonces, Pablo era un perseguidor, tuvo un encuentro con Jesús en Damasco, él pierde la vista, después llega a Damasco, un hombre, Ananías, tiene un encuentro con él, le presenta el evangelio, él se bautiza y después, tiempo más adelante, ¿cuántos años después sube a Jerusalén? 3 años después sube a Jerusalén, se encuentra con los apóstoles y luego empieza sus misiones. Ustedes han visto las películas que empieza una historia por acá y después vuelve a empezar y muestra la historia de otra persona y así más o menos, ¿cierto? Pero resulta que eso, la Biblia le ganó a todas esas películas, porque en este momento en Hechos 9 más o menos está pasando algo así. Toda la parte de Hechos 9, desde el versículo 1 hasta lo que terminamos hace 8 días, es decir, versículo 31, toda esta parte es y habla específicamente de Saulo, ¿cierto? Pero terminábamos que Saulo había pasado 3 años, había subido y de ahí otros años. Resulta que lo que sigue y lo que vamos a ver el día de hoy no está pasando 3 años después, sino está ahora, estaba enfocado en Saulo la historia, ahora la viene a enfocar en Pedro o en los apóstoles que estaban en Jerusalén. ¿Listo? Entonces hoy vamos a estar estudiando versículo 32 al 43 y hoy vamos a ver Cristo sana. ¿Cristo? ¿Vive o no vive? Ah, eso sí, mejor. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios a Hechos 9, 32 al 43. Dice la palabra de Dios: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí. Le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. ¿Qué pasa acá? ¿Cierto? Vamos a ver la historia de dos personas. Uno que era Eneas y el otro que era Jope. Déjeme la anterior. Eran 2, ¿cierto? Uno cayó enfermo, estaba enfermo, era paralítico, llevaba 8 años, y la otra había muerto, ¿cierto? Y en esta parte, ¿qué vamos a ver? Milagros, ¿cierto? Y yo creo que una persona, tanto cristiana como no cristiana, sabe o reconoce más o menos que es un milagro, ¿cierto? Es un suceso, digámoslo así, fuera de los ámbitos naturales, donde sucede algo extraordinario, donde un ser sobrenatural intercede, ¿cierto? En este caso, el paralítico pudo caminar y la muerta, pues, volvió a vida. Pero hoy quiero que hablemos más allá de los milagros, quiero que hablemos es ¿para qué estos milagros? ¿Cuáles son los propósitos de los milagros? ¿Cierto? ¿Por qué son importantes los milagros? ¿Son los milagros lo más importante en la vida cristiana? ¿Cierto? Vamos a mirar y vamos a desarrollar el día de hoy, ¿cierto? Y vamos a entender que los milagros no eran o no son
y nunca serán para la fama de una persona, en este caso de Pedro, tampoco eran para un show, en este caso de este momento, pero sí tenían un propósito, o uno de muchos, y era que Jesús fuera visto, creído y amado, ¿cierto? Y esto es lo que vamos a ver y vamos a estudiar el día de hoy en nuestra prédica. Quiero desarrollar 3 puntos con ustedes, y el primero: los milagros exaltan a Cristo, no al instrumento. Cuando viene Pedro, ¿cierto?, a Eneas, sucede algo, y es que Jesús le hace una afirmación en tiempo presente. ¿Qué es lo que le dice Pedro a Eneas? Eneas, Jesucristo te sana. Es una afirmación que Pedro estaba diciendo sobre la vida de Eneas. Pero pensemos, era un paralítico, llevaba 8 años siendo paralítico, estando postrado en una cama, ¿cierto? Y si nosotros a veces nos vemos frustrados porque estamos enfermos unas semanas, un par de días, ahora imagínese estar 8 años postrado en una época donde no tenían ciertas ventajas que usted podemos tener, una silla de ruedas, no sé, carros para transportarse de un lado a otro, ¿cierto? Y demás cosas, sino el ser paralítico, en cierta manera, era estar apartado de toda la sociedad porque no había manera en la cual pudieras desarrollarte, contrario a lo que tal vez hoy una persona puede hacer. Pero lo importante en esto es la afirmación de Pedro. Pedro le dice, Jesucristo te sana, y es una afirmación presente que nos lleva a entender que era una acción que se estaba dando en el momento, a raíz de el nombre de Jesús. Pero frente a esto vemos una respuesta en obediencia a lo que él le dice. ¿Y cuál es? Levántate, ¿cierto? ¿Y qué hace Eneas? Se levanta y camina. Acá nosotros podemos ver que la acción sanadora es de Cristo, mediada por el apóstol, ¿cierto? ¿Quién hizo el milagro? Cristo, ¿cierto? Porque fue la acción que le estaba realizando. ¿Quién fue el medio? El apóstol, quien realmente en su momento lo único que sabía hacer era orar y pedir en el nombre de Cristo, como el mismo maestro les había enseñado. Pero ahora lo vemos en Jope, y en Jope es un poco diferente, porque mientras que con Eneas le dice directamente una acción de presente, donde le está diciendo, Jesús te sana, en Jope pasa algo diferente. Y Pedro, antes de ir y tocar, de decir alguna palabra, ¿él qué hace? Se arrodilla. Y arrodillarnos para nosotros es una intención del cuerpo que manifiesta el corazón, que se está rindiendo a Dios pidiendo dirección. ¿Qué nos lleva a entender en Jope respecto a Pedro? Que Pedro, ante una circunstancia mayor, antes de actuar, según lo que él pensaba que era lo más claro, lo que él decidió fue postrarse delante de aquel que tiene el poder absoluto. ¿Cómo sabía Pedro que esto podría pasar? ¿Quién había resucitado antes los muertos? Jesús, ¿cierto? Es decir que imagínense, usemos un poco la imaginación, Pedro en ese momento llega, si nosotros vemos el contexto, ¿qué le pasó a Pedro? ¿Llegó qué? Llegó tarde. ¿Y ustedes se acuerdan quién llegó tarde también en un evento parecido? Jesús. ¿Con quién? Con Lázaro, ¿cierto? Y se acuerdan que también llegaron y las mujeres les dijeron, ay, pero si hubieras llegado antes, ¿cierto? ¿Qué pasó acá? Las viudas, en cierta manera, estaban llorando, dicen que ya la habían lavado, que ya la habían puesto en la sala, lo que nos lleva a entender que no había mucha esperanza. ¿Y qué hace Pedro ante un escenario tan fuerte? ¿Cierto? O sea, el muerto ya está muerto. En la creencia judía normalmente pasaban, o ellos considerarían que los 3 primeros, perdónenme, acá sí son 3 o 4, digamos que 3, los 3 primeros días eran de descanso, en el cual ellos dormían y en cierta manera podría volver a levantarse. Por eso es que una afirmación de muerte tendría que ser después de ciertos días, lo que nos lleva a entender que acá ya habían pasado unos días y tal vez no había esa esperanza de que se levantara completamente. Algo parecido a lo que le pasó a Jesús con Lázaro y la misma muerte del Señor Jesús. ¿Qué hace Pedro entonces? Se postra y le pide al Señor dirección, y después, luego de eso, ahí sí viene y le dice, si me colaboran con el versículo 40,
Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos al ver a Pedro y se incorporó. Vino la acción después de lo que él primero hizo. Y yo, una de las cosas que no voy a olvidar el año pasado o antepasado, es una prédica de Richie, que en cierta manera es como algo muy básico y debería ser algo de entender de lo más cotidiano, pero él decía que el papá le había enseñado que primero lo primero. Y resulta que pues es como, pues a ver, pastor, sí, pero a veces olvidamos que realmente hay cosas que son antes que cualquier otra cosa, ¿cierto? Y eso creo que lo explicaba hace 8 días respecto a nuestras prioridades con el Señor. Decimos, es una paradoja, ¿no? Dios eres lo primero, pero paradójicamente a lo primero que renunciamos ante un problema es a Dios, ¿cierto? Entonces, en este momento, cuando nosotros vemos y estudiamos, Pedro no quería tener representación. Pedro quería más bien hacer lo que él había visto del maestro hacer. Yo no veo a un Pedro diciendo, declarando, no veo a un Pedro diciendo, vamos a imponer. No, yo veo a un Pedro haciendo lo que el maestro le había enseñado a hacer. Y esto nos lleva a entender lo que hablábamos hace 8 días a través del poder de la palabra. El poder de la palabra es tal que no necesita más cosas más que la confianza en lo que la palabra va a hacer, y esa palabra que es guiada por nuestro Maestro, el Señor Jesús. En este aspecto, nosotros como hombres tenemos un error. A nosotros nos gusta ver horizontal y no nos gusta ver vertical, ¿cierto? ¿Usted le gusta? Primero, hablemos en términos negativos. Hay un problema y lo primero es: ¿quién del lado fue el que tuvo la culpa? ¿Fue por el de allá? Algo sencillo, no pasa en esta iglesia, pasa en otras iglesias. Llegamos tarde, ¿cierto? Antes de uno venir y presentarse y decir, llegué tarde. No hay excusa. Es que no hay excusa, llegué tarde. Pastor, es que el camión. Pastor, es que mis hijos. Pastor, es que hoy tuve un día. Pastor. Y lo último por allá, está bien, llegué tarde, ¿cierto? Es nuestra condición humana. Siempre es más fácil ver a las personas que están alrededor, y en cierta manera es fácil, antes de entender que a Dios nadie puede engañar y que a Dios es a quien le rendimos cuentas de nuestras vidas. Pues resulta que en este caso, hablándolo en el contexto, pues ¿qué es lo más fácil cuando uno ve o sucede un milagro o cualquier cosa? Darle la gloria a la persona. Es decir, como cristianos agradecemos que alguien tenga una bendición con nosotros. Pero al final, ¿a quién le damos gracias? A Dios, quien es nuestro proveedor y permitió que a través de una persona llegara la bendición. Y eso tal vez es más fácil de entender. Pero resulta que el milagro es lo mismo y tiene el mismo principio. El instrumento no es la fuente. La fuente es aquel que murió por amor a nosotros, que es el Señor Jesús. Y en ese aspecto, cuando nosotros hablamos de darle gloria, solo hay uno que merece la gloria, que es Cristo Jesús. Por eso es que es importante nosotros hacer la corrección del culto que nosotros muchas veces hacemos equivocadamente al hombre, colocando al hombre en un pedestal, digámoslo así, o en un lugar que solo le compete a Dios. Y vea lo que le pasó a Pedro en otros momentos. Por allá en Hechos 3, cuando empezábamos, él venía de hacer algunas sanidades, ¿cierto? Versículo 11 y 13. Y dice que, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Qué es lo que pasó? Hubo una sanidad. ¿Y qué estaba impresionada la gente? Del poder de Pedro. ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando, cuando los apóstoles empezaron a hacer los viajes fuera de Jerusalén y llegaron y conocieron a Simón el mago? Que Simón el mago, ¿qué quería? Quería el poder que tenían los discípulos. Otro error, porque pensaron que el poder era humano, era de los hombres.
Lo vamos a ver en los próximos fines de semana, Hechos 10, pero resulta que cuando Cornelio se presenta o conoce a Pedro, la primera reacción de Cornelio es venir y postrarse delante de Pedro. Eso está en el capítulo 10, versículo 25 y 26. Y dice que cuando Pedro entra, sale Cornelio a recibirle y se postra a sus pies y lo adoró, peor aún, lo adoró, es decir, lo puso en un lugar de gran estima en su vida. Cuando uno adora, significa que no hay nada, solo esa persona es lo que importa. Y más en una acción de postrarse es rendir todo lo que usted es. Y vea lo que le dice Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo también soy hombre. ¿Qué le quiso decir Pedro? Hombre, usted y yo somos iguales. Usted no tiene que hacer esto. Y yo imagino que ya después Pedro le corregiría, le diría, esto no es el evangelio, esto no es lo que realmente Dios quería. En este primer punto, ¿cierto? En los milagros exaltan a Cristo, no al instrumento. Debemos entender que el milagro es un reflector, no un espejo. ¿Qué es lo que debe reflejar un milagro? A Cristo. No debe reflejar al instrumento, al hombre, al apóstol, al enviado, al que le quiera colocar. Así que nosotros debemos aprender a apagar el apóstol, al líder, al pastor, al que sea, e iluminar a Cristo. ¿Por qué es tan importante entender para qué eran los milagros, las señales? Porque tal vez usted dice, pastor, si hablamos de milagros, ¿por qué no empezamos a orar para que hayan milagros? Yo le pregunto una cosa, ¿para qué quiere un milagro en su vida? ¿Cuál es la intención? Ay, pastor, porque estoy enfermo. Sí, y créame, no estoy queriendo decir que no quiero que usted esté mejor. Yo quiero que usted esté mejor. Yo quiero que usted tenga una visa. Yo quiero que usted tenga una pareja. Yo quiero que usted tenga hijos y todo lo demás que usted pueda estar viviendo. Pero para Dios, ¿qué significaba un milagro? ¿Cuál era el propósito de que Dios, el creador de todas las cosas, interviniera en la vida nuestra, que es natural, que es efímera, para hacer algo? Porque eso es un milagro. Entender que el Todopoderoso interviene para suceder algo a nuestro favor, ¿cierto? ¿Por qué? Pues algo de lo cual no es para que el hombre se gloríe. El único que recibe y debe recibir toda la gloria es Cristo. Y esto es algo que debemos aprender. Una de las cosas que las iglesias hoy en día, muchas se llenan, es esperando un milagro. Y el peor error que hacemos es elevar al hombre, colocarlo en una posición del ungido. Y no me malinterprete, hay personas que son muy usadas por Dios, pero son instrumentos. Y los instrumentos fallan. Acá, instrumentos visibles, que usted entiende más como un instrumento, hay piano, hay guitarras, hay bajos, ¿cierto? Está la batería. Ninguna de esas cosas van a durar para toda la vida. Todas van a tender a fallar, necesitan un mantenimiento. Así somos nosotros, somos humanos. En una condición humana cometemos errores. Y pensar que porque Dios nos use no vamos a cometer un error es lo peor que usted puede pensar. Porque se está alejando de algo que nunca va a pasar. La Biblia lo refleja de esta manera. Todo el que esté firme, tenga cuidado de no caer, ¿cierto? Entonces ese es nuestro primer punto. El segundo, los milagros confirman el mensaje y convocan a la fe. Si usted se va a dar cuenta en Hechos 9:35, bueno, pasaron 2 milagros. El que estaba paralítico se levantó. El que estaba muerto resucitó. Gloria a Dios, aleluya, Dios es grande, Dios es bueno, Dios es poderoso. Amén. ¿Cierto? ¿Qué pasó en la vida de Eneas? ¿Qué pasó en su alrededor? ¿Qué pasó en Jope y alrededor? Versículo 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, ¿qué dice ahí? Se convirtieron al Señor. ¿Qué dice en el versículo 42? Esto fue notorio en toda Jope y muchos ¿qué? Creyeron en el Señor. Pero si nosotros vamos un poco más allá, Juan 2:11, acá nos viene relatando como los primeros pasos de Jesús, cuando Jesús estaba empezando y uno de los primeros
Juan básicamente es el primer milagro que registra de Jesús y son el vino en las bodas de Caná, ¿cierto? Y resulta que después del milagro viene este versículo. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Si usted va a la Biblia y usted lee los versículos anteriores, o es más, lea el capítulo anterior, los versículos ya le seguían a él. ¿Cómo así? Entonces no creían en él, pero sí lo seguían porque los llamó anteriormente. Meditando, estudiando, y yo decía, en la cultura judía, ¿cuál era el honor, la honra para crecer espiritualmente? Era usted como estudiante de la Torá, de toda la cultura judía, usted tenía que llegar a ser discípulo de un maestro, pero era un proceso de descarte y solo podían llegar al punto de elección que no dependía de usted, dependía del maestro que lo eligiera usted, los mejores. Es decir, cuando nosotros vamos a ver, todos los discípulos del Señor Jesús ya habían sido descartados, ¿no? O sea, y lo más probable es que hubieran estado en los oficios de la familia. Pedro era pescador, demás cosas. Cuando nosotros vemos el capítulo 1, ¿cierto? Acá en Juan, entendimos que Jesús los llamó como su maestro. ¿Y qué hicieron ellos? Lo siguieron en respuesta. Lo estaban siguiendo. Pero las señales lo que permitieron es que los discípulos creyeran que Él era el enviado de Dios. Creyeran que Él era el Mesías. Creyeran que Él era el ungido que Dios había prometido para el pueblo de Israel. Es decir, ¿qué es lo que nos permiten los milagros? Las señales. Los milagros son señales, apuntan, no reemplazan el evangelio, acompañan, no sustituyen la palabra. El milagro tiene un propósito, pero no es para vanagloria humana. Y no es que Dios no quiera. Dios quiere que tú estés bien. Dios es compasivo. Envió a su Hijo a morir en la cruz por amor a nosotros. ¿No lo es? Pero lo que Dios quiere a través de los milagros, más allá de un bienestar para tu vida, es que tú entiendas lo que Él hizo por ti primeramente. Lo que Él quiere es confirmar la obra que se pueda estar llevando. En este caso de los apóstoles. En este caso la obra de aquellos que eran o conformaban la primera iglesia. Entonces acá entendemos que este principio de señales o las señales manifiestan la gloria del unigénito Hijo de Dios, es decir, Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros debemos entender? Que el milagro me debe llevar a Cristo, me debe llevar a entender lo que Él hacía, lo que Él hizo y lo que Él hará. Pregúntese una cosa. Lea la Biblia pensando esto. Léase un capítulo del Nuevo Testamento de los Evangelios. Léase un evangelio pensando esto. El Señor hizo muchas sanidades, muchas. Pregúntese los que están a tiempo de persona, o sea, que fue algo específico, si todos registran que se hayan convertido. Porque en algunos aspectos uno lleva a entender que algunos recibieron milagros, pero no se convirtieron. ¿Pero quiénes se convirtieron? Los del alrededor. Es decir, el hecho de que tú tengas un milagro en tu vida no significa que tú hayas sido convertido o que seas un convertido. Porque los milagros no son el evangelio. Los milagros no son la palabra. Los milagros son señales de Dios para mostrar que Él vive, para mostrar que Él aún intercede, para mostrar que Él quiere estar cerca de ti, para mostrar que, aunque muchos creamos, porque Él es el Rey de todas las cosas, Él fue quien creó todo lo visto, Él tiene esa misma facultad y su deseo es estar cerca de nosotros. Y estando cerca de nosotros, Él quiere manifestar a través de los señales, los milagros y las maravillas. Tercer punto, y si José me va acompañando el piano, por favor. Cuando no hay milagro visible, la gracia sostiene. Porque hay una cosa, y es un concepto muy erróneo, pensar que si no hay milagro, Dios no está ahí. Súper erróneo.
Pensar que si yo oro y no se dio como yo quise, entonces fue porque la persona no tuvo fe, fue porque Dios no estuvo, fue porque Dios quería algo para ti, fue porque Dios le hizo algo a esa persona. No es así. Y es un entendimiento muy pobre de lo que es la soberanía de Dios. Se lo va a mostrar fácilmente con Job. ¿Quién me explica la vida de Job? Dice la palabra de Dios en Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, ¿por qué perdió todas las cosas materiales? Entonces, ¿por qué perdió su salud? ¿Por qué? Bueno, si usted no ha leído Job, Job perdió todo porque el diablo Satanás estaba rondando la tierra y estaba mirando a las personas de la tierra, y Dios dijo: no hay nadie como mi hijo Job. ¿Y qué le dijo Satanás? Le dijo: él te sigue, te es fiel porque es que tú lo rodeas, tú lo cubres, tú lo guardas, tú le das todo. Quítale las cosas y verás que te va a maldecir. ¿Qué le dijo Dios? La primera cosa: quítale todo, pero guárdale su integridad. La segunda cosa: tócalo, pero no lo mates, no lo acabes, no le quites la vida. ¿Ese es Dios? Sí, ese es Dios. Y el primer argumento que uno dice es: ay, pero Dios, ¿por qué hace eso? Porque amaba a Job también. Porque a pesar de lo que el diablo quiera hacer en tu vida, Dios todo lo obra para bien. Y Job tenía todo y era un buen hombre, decía que era justo, pero sabe que Job no sabía quién era Dios personalmente, y eso lo vemos al final en las conclusiones que él hace. Por allá, él tiene varias peleas, hay 3 amigos que vienen a él, y yo cuando veo a sus amigos, yo digo: uy, los amigos tenían buenas intenciones, pero obraron mal porque no fueron sabios, y por eso la Biblia dice que aún el necio, cuando calla, es tomado por sabio. Porque a veces tú tienes buenas intenciones, pero no usas las palabras correctas y adecuadas. Los 3 amigos decían: usted le pasó eso porque pecó. Usted, quién sabe qué hizo, básicamente. Y Job siempre: yo soy inocente, y viene una pelea con Dios. Si usted quiere saber cómo es orar, lea Job. Y leer Job, si yo veo a Job peleando, lo veo renegando, lo veo volviendo y cayendo en sí, eso es orar, eso es hablar con Dios, pelear con Dios, pero después decir: no, pero tú eres grande, no, perdóname. Decir: uy, Señor, es que esa persona, pero después decir: uy, pero es que también, tal vez yo soy la persona para bendecirla a él. Pero después de todo esto, ¿cierto? Al final, Job entiende algo. Dice el versículo 42 desde el versículo 2: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Qué es lo que está diciendo Job? Creí conocerte, pero ahora te conozco porque te he visto personalmente. Y esto va muy de la mano con lo que predicaba hace 8 días. ¿Cuál es la relación que usted tiene con Dios? ¿Qué es lo que usted dice? Esto es lo primero, lo esencial y lo más importante con Dios. ¿Qué pasó con Job? No tuvo milagro. Es decir, Dios no era poderoso tiempo atrás, pero ahora sí es poderoso. No, Él hizo milagros también tiempo atrás. En el Antiguo Testamento hay muchos registros. ¿Pudo Dios retornarle todo en un instante? Sí. ¿Pudo devolverle la salud? Sí. ¿Pudo resucitar a su familia? Sí. Pero no lo hizo.
Y usted dice, pero, y algunos la pelea que llegan a tener es, pero es que nadie le va a entender a Job, su familia, sus cosas, nada lo va a reemplazar. Yo creo que Job no pensaba eso, por lo que él concluye. Pero ¿acaso Dios no es lo más importante? ¿Acaso la familia, los hijos, todo lo demás no son bendiciones de Dios que nos permite tener? ¿Sí ven las paradojas? Porque pensamos en nosotros, en lo que yo quiero. Y por el contrario, Job es un libro, es una vida que da esperanza a muchos hoy en día. Y no solo a nosotros, tiempo presente con el Señor Jesús. En todos los judíos, el Antiguo Testamento, Job se considera, dicen los estudiosos, que fue el primer libro escrito. El primer libro escrito, Job. La historia de esperanza en medio del dolor. Qué necesario para nosotros que muchas veces tenemos que lidiar con situaciones adversas que no tienen una respuesta. Y no se quede ahí. Saulo, hablábamos hace 8 días, que se convierte en Pablo, un gran apóstol, escribió gran parte de las cartas del Nuevo Testamento, un hombre usado para hacer milagros, señales, prodigios, maravillas. Pero resulta que tenía algo que él dice que oró 3 veces. Algo, un aguijón en la carne. Algunos dicen que era un problema de visión. Dice que le golpeaba, es decir, que le llevaba a someterse a Dios y decir, Dios, te necesito. Y vea lo que él dice. Versículo 2 de Corintios 12, 9 al 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sabe qué está diciendo Pablo, iglesia? Le está diciendo, Dios puede quitarme esto, pero no lo ha quitado y está bien, porque esto me lleva a someterme a Cristo y a entender que necesito de Él cada día. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Si Dios se vale de mis debilidades para someterme a Él, pues que me fortalezca cada día para vivir sometido en lo que Él quiere para mí. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Más o menos así, directamente, que las cosas malas son buenas para la gloria de Cristo. En el COVID pasó algo. Todo el mundo tenía miedo. Muchos murieron. Muchos perdieron familia. O nos encerraron. Acá no tanto, en otro lado los encerraron mucho tiempo. Y yo, a persona cristiana, medio cristiana o raramente cristiana, siempre los vi con un salmo. ¿Saben cuál era? Salmo 91, ¿cierto? Pero lo curioso no es el salmo. Lo curioso es que había gente irresponsable haciendo cosas que no debía hacer, pero decían, ¿qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿cierto? Y eso era como un talismán, ¿no? Yo veía gente, no, es que el que abriga. Yo le decía, ¿entiendes qué es habitar bajo el abrigo del Omnipotente? Acabamos de leer de Job, y lea Job si usted quiere, estúdielo. ¿Qué permitió que viniera toda esa desgracia sobre la vida de Job? Dios voluntariamente quitó el abrigo de la vida de Job. Es decir, a Job no le pasaba nada porque él habitaba bajo el abrigo de Dios. ¿Quién era Job? Un hombre justo, un hombre recto. Lea más de qué era Job. Job ayunaba por sus hijos por si llegaban a cometer errores. ¿Maldijo Job a Dios? Nunca. ¿Peleó con Dios? Sí, porque él tenía esa relación con él. ¿Qué es habitar bajo el abrigo de Dios? Estar en Él, en sus cosas, en lo que Él quiere para mi vida, en su propósito. No es venir como un talismán a decir, el que habita en el bajo, el impotente, y empieza con otros 2, 3 versículos y arma un sancocho de talismán, ¿cierto?
Y dice, salgo con esto. Y la sangre preciosa de Jesucristo me cubre de todo mal. No tiene nada de poder. Porque el único nombre con poder para hacer algo sobre nuestras vidas es el nombre de Cristo. El nombre que es sobre todo nombre. Y en este aspecto, Dios puede hacer muchas cosas en nuestras vidas. Pero si no lo hace, no es porque no quiera, no es porque no haya unción. Puede ser por varios aspectos. Uno, porque no estoy habitando bajo el abrigo. ¿Qué es habitar bajo el abrigo? Esto, vea. Estoy cubierto. Usted no puede decir que usted habita bajo el abrigo si está acá. Yo habito bajo el abrigo. No va a estar. Es estar ahí, pegadito. Nadie le tiene que decir qué hacer porque usted lo va a hacer, porque usted quiere estar ahí con él, pegado. Muchos decidimos que caminar. Yo camino. Diga lo que usted quiera. ¿Lo hace? Eso es diferente. Mateo 16, 25 al 26. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿Qué estás persiguiendo hoy? ¿Qué milagro tú estás pidiéndole a Dios? ¿Qué cosa tú estás diciendo, Dios, haz en mi vida? Necesito que hagas algo. ¿Qué cosa usted está pidiendo? Pero al punto que usted está perdiendo a Dios por ganar algo que es del mundo, algo que puede ser material, algo que puede ser un deseo, algo que puede ser algo efímero, es decir, que va a acabar, que va a pasar. Todo en esta vida va a pasar, mas su palabra nunca va a pasar. Sus promesas son el sí y en el amén. Nuestra esperanza es que un día vamos a estar con Él en la vida eterna. ¿Esa es nuestra esperanza o no, iglesia? Entonces, devuélvanse, todavía no iba. Me tiró el efecto sorpresa. Los milagros bíblicos no fueron un fin en sí mismo. Exaltan a Cristo, confirman el mensaje del Evangelio y convocan a la fe obediente. Hoy Dios sigue siendo soberano, a veces sana, a veces sostiene, pero siempre lleva todo para glorificar a su Hijo. Ustedes, los que son y no son colombianos, les cuento un chisme rapidito. Este fin de semana que pasó murió un cantante de música ranchera muy popular en Colombia. No lo conocía mucho, lo distinguía. Se llama Jason Jiménez, algunos lo conocerán. Pero no voy a hablar de su vida, no lo conozco, no puedo decir mucho. Pero algo que yo sé que de pronto que yo he querido tener un poco de interés es que pues él manifiesta que él era o es o quería ser cristiano, algo así. Pero él decía que había tenido 3 sueños donde Dios le decía, él dice así, que se iba a morir en un accidente aéreo. Pero también decía que a los 35 años iba a dejar de cantar rancheras para cantarle a Dios. Pues qué curioso que se murió en un accidente aéreo y se murió a los 34 años, le faltó 1 año. Y uno dice, ¿y aquí qué? ¿Cierto? No puedo decir nada de su vida espiritual, no lo conozco y sería insensato decir cualquier cosa, pero lo que quiero que usted y yo pensemos es que a veces creemos que nuestra vida está tan firmada y tan confirmada que podemos hacer lo que quiera y Dios va a esperar, ¿cierto? Dios, yo hago acá mis cosas y después nos las arreglamos más tarde. Que esto más o menos se ve así. Cuando salga de la residencia, cuando salga de mi situación, cuando me den, cuando me pongan, cuando tú me respondas a mi oración, el único que está perdiendo tiempo eres tú. Porque Dios va a seguir siendo Dios. Y me conmueve lo de Jason Jiménez porque dejó una esposa y dejó unos hijos. Y yo creo que nadie quiere que eso pase en ninguna de las vidas de ninguna persona. Pero me lleva a reflexionar qué tan frágil es la vida y a veces qué tan insensatos somos
en creer que podemos hacer lo que queramos y que Dios de alguna manera va a permitir que yo haga lo que yo quiera, aún fuera de sus planes. Es diferente si tú dices, voy a salir a predicar, voy a ir a hacer misión. Ok, estás en lo que Dios quiere que tú hagas de una u otra forma, la gran comisión, llevar la palabra. Pero si tú estás haciendo otras cosas, que inclusive algunas van contrarias a la palabra de Dios, ¿por qué crees que Dios te va a esperar? ¿Por qué crees que es jugar con la vida, con la única que tienes? No tienes más. ¿Alguien de acá tiene más vidas que una? Una. Y Mateo es muy claro. Haz todo lo que quieras, por ganar las cosas en este mundo, por tener plata, por lo que quieras. Justifica que Dios no te ha dado el milagro. Nada de eso te va a justificar delante de Dios que tú has dejado el lugar que Él quiere que tú tengas, que es debajo de Él, abrigado en Él. Nada te va a justificar de que los milagros que tú has podido presenciar, los tuyos, los de los demás, no son para tu vanagloria, son para que Cristo sea exaltado a través de ti. Y acá sí en lo que termina, y es algo que mi esposa y yo aprendimos muy bien en los últimos años, el milagro no es el resultado, es el proceso. El milagro no es lo que tú tienes al final, sino lo que estás viviendo en el momento. Y ese es un gran error, iglesia, porque tú estás siendo procesado y tú abandonas, tú quitas, tú dices, esto no es lo que Dios quiere, yo estoy esperando lo del final. Pero si no fuiste fiel en lo poco, ¿cómo esperas que Dios sea fiel cuando tengas más? Hay un dicho muy mencionado. ¿Cuántos de acá no han querido ganarse la lotería y lo primero que dicen es, si me gano la lotería, la mitad va a caridad? O la mitad va a algo, ¿cierto? Algo de lo cual ayude a la sociedad. Pero resulta que todos hacemos esas promesas, pero nadie la cumplimos, porque lo que tú no has hecho en lo poco, no lo vas a hacer cuando tengas más. El que dice, me voy a comprometer con Dios cuando tenga algo, no lo vas a hacer si no lo haces en el momento que Dios te está diciendo que lo hagas. Si tú hoy estás en procesos, si tú hoy estás en problemas, si tú hoy estás en 10,000 cosas, Dios no va a hacer algo diferente al final, porque lo está haciendo ahora. Ahora. ¿Cuál es el propósito de los milagros? Que tú veas a Cristo, que tú lo veas a Él, que lleves a los que están a su alrededor a que lo vean a Él. ¿Sabes cuál es el milagro? El borracho que pudo ser sobrio. La persona en depresión, en soledad, que pudo aprender a vivir. La persona que vivía en oscuridad y ha sido transformado a luz. La persona que pensó que nunca podría estar cerca de Dios y lo está. Esos son los milagros. Y todos los demás, las sanidades, son milagros, pero siempre deben de apuntar a Cristo. Y yo creo en un Dios que hace milagros, porque los he visto. Y los he visto en la vida de ustedes, en mi vida. Pero yo hoy quiero enfocar los milagros en los procesos. Y yo quiero que se pongan de pie y yo quiero que usted hoy piense en el proceso que usted está viviendo. ¿Cuál es el proceso que usted está pasando ahorita? Normalmente usted no abraza su proceso, usted suelta su proceso. Y usted hace promesas que, perdóneme que se lo vaya a decir, la mayoría son completamente insostenibles. Porque usted está prometiendo algo conforme a algo que tal vez reciba, pero puede ser que lo reciba como puede ser que no. Es decir, que tú estás poniendo tu obediencia conforme a las acciones. Y resulta que Dios no quiere eso para ti, porque Dios lo hizo primero al darte la vida de su Hijo. Y yo quiero hoy orar y quiero permitir que este momento sea para su gloria. Y quiero que alabemos el nombre del Señor Jesús, le cantemos a Él.